Yo les voy a hablar como responsable de la OIM, de la Organización Internacional para la Migración en España, un poco desde una perspectiva más global y más amplia de lo que hemos estado quizá oyendo en las magníficas ponencias de mis dos compañeros de mesa. Le comentaba y quiero dar las gracias también primeramente a la Plataforma Internacional de Cooperación y Migraciones por haberme invitado, ¿no?, a este encuentro. Para mí hoy es un día muy importante y se lo decía antes al presidente y al tesorero cuando hablábamos, porque hoy es el día que se celebra, no sé si ha sido casualidad o lo habéis hecho coincidir, hoy se celebra la Cumbre para los Refugiados e Inmigrantes en Naciones Unidas, que es la primera cumbre para refugiados e inmigrantes que se celebra desde hace mucho tiempo. Creo que es la primera que realmente que se ha celebrado a nivel global. Y para mi organización también es muy importante porque nosotros entramos hoy como organización asociada en Naciones Unidas. Hay una firma por el horario, no sé si se habrá hecho ya o no, pero creo que sí, entre Ban Ki-moon y William Sim, nuestro director general, con lo cual hoy formamos parte ya de Naciones Unidas. Hemos estado siempre en el paraguas, pero ya hoy es un día muy importante, muy especial, así que gracias por compartir conmigo este día. Bueno, ¿qué es la OIM? ¿Quiénes somos, no? Yo creo que es importante, este año cumplimos nuestros 65 años y se estableció en el año 51, hacia grandes rasgos, lo van a ir viendo en la pantalla, pero se estableció para el movimiento de personas después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque el movimiento de las personas no estamos ahora, como María decía, en una crisis, ¿no? Esto ha existido siempre. Quizás en este momento estamos ante una magnitud mucho mayor, pero ya la OIM se creó en el año 51 para mover a las personas que habían sido afectadas en la Segunda Guerra Mundial, con un compromiso muy importante de la ordenación de la migración y de los movimientos migratorios. Nosotros no somos una ONG ni una fundación, somos una organización intergubernamental. Nuestros miembros son los Estados, pero nuestra dependencia es del global de los 165 Estados miembros del Consejo de la OIM, que lo forman los 165 Estados miembros, junto con 9 observadores, y también hay organizaciones no gubernamentales, plataformas, con lo cual, pues, si en algún momento están interesados, aprovecho para invitarles a que, si están interesados en entrar como observadores, pues podría ser quizás interesante de su plataforma. Cada año los Estados miembros van aumentando. Por ejemplo, este año ha entrado China, que para nosotros ha sido muy importante porque el volumen de personas que hay y la movilidad de China es fundamental, y es muy importante que nuevos estados se van asumiendo. Hoy, como les decía, es la entrada de nuestra organización, pero seguiremos siendo... Estamos asimilados a la Organización Mundial de la Salud, a la OIT, a la OMC, al Banco Mundial, que esas son las organizaciones asociadas. Y nosotros nos comprometemos a respetar el estatuto, el artículo 1 y 2 de la Carta de Naciones Unidas. Sin embargo, seguimos siendo una organización autónoma. Para nosotros eso como organización ha sido muy importante porque nuestra agilidad es muy grande. Nosotros, cuando hay conflictos, cuando hay problemas, solemos estar muy rápido en la situación. Y, por ejemplo, les digo que una misión como Libia, que teníamos 12 personas, de 12 personas en 15 o 20 días pasamos a tener 350 personas trabajando en Libia. Cuando empezamos a sacar a gente, fuimos los primeros que con los barcos, cuando la guerra de Libia empezamos a sacar a gente. Quiero decir que estamos contentos de mantener esa autonomía para seguir siendo móviles, tener la movilidad. ¿Qué ocurre en el mundo? Ya se ha hablado antes, pero quizás es bueno que tengamos esta perspectiva. Somos 7 billones de personas, de los cuales 1 millón está en movimiento. Para nosotros los movimientos también no solamente son movimientos internacionales, también son muy importantes los movimientos internos, porque hay países en los que los movimientos internos realmente causan situaciones muy extraordinarias. ¿A qué se debe básicamente todos estos movimientos? Bueno, pues
hablamos ahora de lo de la crisis, ¿no?, de refugiados, que antes María decía que no le gustaba. A mí sí, pero no por la palabra crisis en aspecto negativo. Yo creo que crisis significa también cambio, ¿no? Entonces, ante una situación, digamos, de emergencia, que es lo que está ocurriendo en este momento en Europa y en otros sitios del mundo, pues los Estados y los países tenemos que reaccionar. Ahí tienen unos números, ¿verdad?, que son pues 295 llegadas por el Mediterráneo y un número muy significativo de 3.207 cadáveres encontrados, cifra de la semana pasada, en el Mediterráneo. ¿Por qué digo cadáveres encontrados? Mi organización, desde los últimos movimientos migratorios, ha sido muy insistente en tener y aportar datos. Los datos muchas veces se olvidan, pero sí son importantes para quitar percepciones. La migración es uno de los temas en los que las percepciones realmente, en muchas ocasiones, superan a la realidad. Con lo cual, por eso nosotros estamos este año estamos dando datos muy concretos para que realmente el volumen y la situación se perciba como es, no de una forma diferente. Cuando hablo de los 3.207 cadáveres, son cadáveres encontrados. Eso significa, según nuestros expertos, que cada cadáver encontrado, como mínimo, hay dos más sin encontrar. Piensen la barbaridad de esto, en lo que va de año. Esto es desde enero hasta el mes de agosto. Quiero decir que el año pasado fueron 3.300 durante todo el año, con lo cual vamos a superar muchísimo la cifra. Bueno, quizás nuestros nietos en el futuro, cuando estén en la playa, encuentren huesos humanos. Eso es así de duro y quiero decirlo así de claro y alto, porque realmente hay mucha gente que se está muriendo en el mar. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues una situación que cambia rápidamente, con una composición muy mixta, como antes hablaba, de los flujos mixtos. Quiere decir que son migrantes y también refugiados, o personas que en un momento determinado, nosotros también percibimos los flujos mixtos, personas que en un momento determinado son migrantes, pero, por ejemplo, en las mujeres pasan a traficadas y ya pues son demandantes de protección internacional. O sea, que por eso no solamente los flujos son mixtos porque sean unos refugiados y otros migrantes, sino porque la situación de esas personas a lo largo del tránsito que tienen cambian. Bueno, la vulnerabilidad es enorme porque estamos hablando de muchas mujeres, muchos niños y un gran volumen de movimientos que esperamos que sigan. ¿Esto qué quiere decir? No estamos ante una situación coyuntural. Por eso es muy importante la cumbre que hoy hablamos. No es una situación coyuntural. Esto es ya una situación estructural. El mundo, los gobiernos, los países tienen que darse cuenta que la migración no se va a parar. La gente sigue moviéndose y entonces hay que dar soluciones de ese tipo. ¿Con qué mecanismos contamos la OIM, que somos la mayor agencia de migraciones, para para intentar que estos flujos se manejen de otra manera, la de la que hasta que ahora se están manejando, ¿no? Bueno, pues nosotros hemos creado el marco de gestión de la migración, que le llamamos la crisis MyGov en inglés, que es un marco estructural, aprobado en el mes de noviembre por los 165 países que son miembros de la organización, y en este marco, bueno, ahí ven ustedes algunas de las soluciones que nosotros damos. Y básicamente son, como decía antes María, fijarnos en las personas, fijarnos en el bienestar. No estamos hablando del bienestar socioeconómico de las personas, de los migrantes, tanto con los que llegan como de la sociedad de acogida. No estamos hablando de flujo económico, no estamos hablando de situaciones de otro tipo, sino estamos hablando de seres humanos que necesitan nuestra ayuda y que estamos obligados a hacerlo. En este caso, la OIM sí entiende que los flujos migratorios, o sea, los Estados tienen el mandato y tienen
la obligación de determinar sus políticas internas. O sea, las fronteras son su competencia. El Estado debe decidir quién entra a su territorio y quién no entra. Eso es una competencia que, desde nuestro punto de vista, no se puede atribuir a ningún otro organismo supranacional, sino son los Estados los que marcan sus políticas de entrada. Pero, igual que esas políticas de entrada hay que tenerlas en cuenta, también tenemos que tener en cuenta el marco jurídico. Es eso, el marco jurídico que cada Estado determina el suyo, el marco jurídico a nivel de convenios internacionales, el marco jurídico de los derechos, del derecho internacional y de los derechos humanos. Entonces, vamos a respetar, por un lado, el marco jurídico interno, cada Estado que determine cómo quiere que entre la gente y cómo quiere que se quede, pero también vamos a respetar la otra parte. No solamente, algunas veces hay personas que quieren un lado y otras que quieren el otro. Nosotros entendemos que el buen gobierno realmente necesita que haya ese acuerdo y que los Estados cumplan tanto su legislación interna como los acuerdos a los que se han comprometido. Bueno, ¿cuáles son los temas de los flujos migratorios? ¿Qué implicaciones tenemos ahora en España y en Europa? Bueno, yo creo que ya se ha hablado mucho y no he estado aquí esta mañana para saber, pero yo creo que un concepto muy importante hay que tener es qué es la reubicación y qué es el reasentamiento. La reubicación es cuando una persona ya está en Europa y se le traslada a un segundo país europeo. Y el reasentamiento es cuando viene esa persona, el demandante de protección internacional, el refugiado, viene de fuera de la Unión Europea. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Pues hay dos países que son de los que se están haciendo las reubicaciones, que es Grecia e Italia. Esos dos países son los países que están recibiendo flujos migratorios de fuera de Europa y lo que hacemos es, después de todos los acuerdos europeos que bueno, se están cumpliendo de forma un poco dilatada, pero lo importante es que se cumplan. Yo siempre intento ser optimista y creo que las cosas empiezan a funcionar. Han tardado mucho, pero están empezando a funcionar. Y luego lo que se están haciendo desde fuera de Europa. España se ha comprometido a un número determinado, bueno, mayor o menor, están viniendo personas. Y los reasentamientos se hacen, básicamente los estamos haciendo, mi organización es la que se encarga tanto de las reubicaciones a nivel de transporte como de los reasentamientos. ¿Cómo se hace? Rápido, me llama la atención porque bueno, son temas bastante apasionantes y en este momento, ¿cómo se hace cada cosa? Bueno, pues los reasentamientos, o sea, las reubicaciones que hoy, por ejemplo, han llegado 25 personas a Barajas, el viernes llegaron 30, pasado mañana llegan 35, o sea, en esta semana tenemos una importante llegada. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que en este caso mi organización está tanto en los países de tránsito, o sea, de salida, de tránsito y de destino. En este caso también está actuando de una forma muy importante en Grecia y en Italia, porque son los dos países en los que están recibiendo más acogida. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros acompañamos a los Estados y a la Unión Europea, ahí lo tienen, con la Dirección General de Migración y Asuntos Interiores de la Comisión, con EASO, que es la Oficina Europea de Asilo, y con las autoridades estatales. ¿Por qué? Porque las autoridades estatales son los que tienen que decidir. Los ciudadanos que han llegado en Grecia y en Italia se queja mucho que todo el mundo, y nosotros también, de que han sido los procedimientos muy lentos, pero realmente la identificación es absolutamente necesaria, porque en Europa en este momento hay muchos problemas de seguridad y si no tenemos una identificación adecuada, pues eso se complica absolutamente. Y además, no solo se complica, sino que, bueno, pues con las reticencias que hablaban antes mis antecesores, que hay sobre temas de racismo, xenofobia, que están partidos políticos que están empezando a emerger, si realmente no hacemos un procedimiento pulcro y sin ningún fallo, pues al final esto se nos puede venir. ¿Cómo funciona rápidamente? Bueno, pues las autoridades griegas hacen unos listados, hay un grupo de trabajo que son la Unión Europea, EASO, Frontex,
las autoridades griegas e italianas y determinan unos listados. Entonces, España recibe esos listados, acepta. Nosotros, como organización, digamos que nos dedicamos al traslado, pues le hacemos el traslado aquí a España, junto con unos... Esto es importante, estuve la semana pasada en un congreso de epidemiología, junto con todos los exámenes médicos procedentes para que esas personas tengan, digamos, tengamos seguridad de que esas personas pueden viajar, no están enfermos, y si alguno está enfermo, pues vienen con acompañamiento médico y el país siempre lo acepta y le proporciona un tratamiento adecuado. A final de agosto recibimos a una familia de sirios en los que había 4 niños y de ellos dos menores de 10 años con cirrosis. Esos niños venían con un médico nuestro. Si no hubieran llegado a España, esos niños en menos de un año habrían muerto. Porque quiero decir que no pueden recibir allí en los campos de refugiados no pueden recibir tratamiento. Bueno, entonces, todo esto se lo cuento porque realmente muchas veces se dice que las cosas van muy lentas, y es verdad, pero también hay que comprender las circunstancias. Por otro lado, también recuerdo que esto es un procedimiento totalmente voluntario. Si un refugiado, un demandante de protección internacional dice a último momento que no se sube en el avión, no se sube. Así de claro, nos quedamos con el billete colgado. Es así. O sea, no hay ningún procedimiento coercitivo en este momento dentro de la Unión Europea para obligar a esa persona que se mueva de un país a otro, en lo que llamamos las reubicaciones. Ahora, ¿cómo son los procedimientos de reasentamiento? España ha hecho 2 procedimientos de reasentamiento en el 2016, uno desde Turquía, basado en el acuerdo de la Unión Europea y Turquía, y otro desde Líbano. En estos procesos, ACNUR hace una selección, envía a la autoridad española, la autoridad española lo estudia, básicamente es el Ministerio del Interior, estudia el proceso, después devuelve los listados, esos listados se preparan, que lo preparamos nosotros, lo que se llama una misión de selección en el país donde se va a traer a la gente, en este caso Turquía y Líbano. En esa misión de selección está presente el Ministerio del Interior, el Ministerio de Empleo, la Secretaría General de Inmigración, estamos presentes ACNUR y nosotros, y se hace una entrevista familia a familia. Quiero decir, es que todos estos procedimientos... Entonces, estas personas ya se les documenta, el Consulado de España en estos países hace un trabajo pues maratoniano, documenta a todas estas personas y una vez que ya están documentadas, hacen un examen médico, ese examen médico determina que están bien y luego... Justo 2 días antes de salir, le volvemos a hacer otro examen que se llama el Fit to Travel, un examen que se decide que en ese momento siguen con condiciones. Por ejemplo, no hay grandes enfermedades, personas que están, mujeres embarazadas, que en algún momento, cuando se hace la selección, pues pueden estar de 4 meses y luego, cuando el proceso son de 8 y ya no pueden viajar. Quiero decir que no hay grandes problemas, hemos traído personas enfermas. España está siendo un país muy solidario con los enfermos y con los refugiados con problemas de pérdida de pierna. Bueno, realmente los casos son la gente que viene de una guerra, ¿no? Gente que le explotan las bombas. Y España está siendo un país solidario. Y entonces, una vez que ya están aquí, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Secretaría General de Inmigración junto con las ONGs y los centros propios que se llaman CAR, los Centros de Ayuda a Refugiados, atienden a estas personas. Y se inicia todo el proceso de integración que se ha hablado aquí anteriormente. Entonces, bueno, estos son un poco las cifras de reubicaciones en Europa. Ya ven que España, pues estamos en un lugar medio. Estas son, habría que añadirle las de las últimas semanas, que son mucho más altas. Por otro lado, desde Turquía, para que veamos, nosotros en Turquía sí nos hemos encontrado mayor problema, porque realmente la gente que está en Turquía lleva entre año y medio, 2 años en Turquía. Muchos se han ya
integrados, entre comillas, tienen pequeños trabajos, se sienten cerca de su propio país y algunos hemos tenido, de los procesos que hicimos, por lo menos en torno a unas 40 personas en el último momento decidieron no venir en el proceso de reasentamiento. Por otro lado, pues tenemos, les doy también las cifras de España, de las llegadas, que son más altas de lo que nos decía el anterior ponente, porque realmente yo ya he incluido las llegadas de septiembre, porque nosotros ya las tenemos, y España pues tendría un total de 661 personas que han llegado vía reubicación y reasentamiento. Tengan en cuenta que, por otro lado, y como estamos hablando también de fronteras, España no solo recibe refugiados también hay personas que han llegado por Ceuta y Melilla. Por Ceuta y Melilla hay personas que han pedido la protección internacional y en un momento hubo una vía de entrada vía Marruecos, o sea, y llegaban a la frontera de España a pedirla. Incluso el CETI, un centro abierto que hay de migración, pues en un momento determinado ha sido casi al 100% de acogida para refugiados. No me alargo más porque ya me he alargado demasiado. Quiero decirles, resumiendo, que estamos en un momento muy importante en el que la integración es fundamental, pero también me uno a uno de los el primer ponente que decía que es muy importante. Para nosotros no hay una receta de solucionar este tema, sino hay que trabajar en origen, vía la cooperación al desarrollo. Es fundamental que los países sigamos trabajando en cooperación al desarrollo, pero no para que la gente no venga, sino para que la gente viva, para que la gente tenga un medio de vida. O sea, esto siempre ha habido la diferencia entre cooperación, inmigración, sí, no, ha habido muchas dudas, ¿no?, sobre si migración y cooperación. En este momento ya no hay ninguna. Migración y cooperación están totalmente coordinados y realmente hay que trabajar en los países de origen. Hay que trabajar en los países de tránsito, donde las mafias, como María comentaba, están haciendo un trabajo intensísimo. En este momento hay 3 negocios muy rentables en el mundo: el tráfico de armas, el tráfico de drogas y el tráfico de seres humanos. Y el tráfico de seres humanos está empezando a posicionarse casi en primer lugar, depende de los países. O sea, quiero decir que realmente es una situación, y las mafias trabajan a una velocidad tremenda. En el momento que se cierra una frontera, ellos abren otra. A modo de ejemplo, habrán visto que este verano ha llegado alguna patera a Canarias, ¿no? Hacía mucho tiempo que no llegaban pateras a Canarias. Bueno, pues esos son ensayos que hacen las mafias, ¿verdad?, para ver cómo va la cosa, porque ellos, si les falla un lado, pues siempre tienen abierto otro. Bueno, nosotros con Portugal trabajamos mi colega de Portugal y toda la organización a nivel europeo. En Portugal hay un tema muy importante de tráfico de víctimas de trata de personas importante. Y nosotros también lo tenemos en España, porque España es un país de tránsito para muchas víctimas de trata. Yo creo que en este momento las autoridades españolas pues están haciendo un esfuerzo. Salimos de una crisis importante y se está haciendo un esfuerzo de solidaridad con Europa. Nosotros queremos que continúe así y que se intensifique más. Y realmente desde la Organización Internacional para las Migraciones pues pensamos que una migración ordenada y digna es en beneficio de todos. Por eso pues apoyamos esa postura y muchas gracias por escucharme.